cuando llegó el momento donde mis militares me dicen tenemos ubicado a Alfonso Cano, con quien yo ya había comenzado a tener intercambios indirectos, para mí fue muy difícil porque desde el punto de vista de generar confianza con las FARC, pues eso lo iban a interpretar como una especie de traición, aunque estábamos siguiendo las reglas de juego que habíamos acordado. Guerra es guerra y mientras siga la guerra vamos a conversar, que además fue una decisión deliberada, pero que fue muy difícil de administrar. Ahora, más tarde les puedo contar sobre eso. Pero por el otro lado tenía a los militares. Este era el objetivo de alto valor que ellos habían añorado durante muchísimos años. Y también en la ecuación que me tocó tratar de definir en ese momento esa decisión, si yo les decía a los militares no, todo el propósito de tener el apoyo de ellos para el proceso podía irse al traste. O sea que en el término de 15 minutos, porque yo me acuerdo que le dije al comandante, déjeme, yo lo llamo de vuelta, me fui me aislé el momento en que perdimos el plebiscito, 15, 20 minutos a pensar solo y a tomar una decisión, y tengo que confesar que esta fue la decisión más difícil que tomé. Y entiendo el resentimiento y la reacción, pero al mismo tiempo pensé que iban a decir, esta es la guerra, estas son las reglas de juego y tenemos que continuar, y afortunadamente así también interpretando, porque fue tal vez uno de los puntos donde podría haberse roto inmediatamente el diálogo. Otro elemento de este proceso que desde luego será muy interesante escuchar ahora cómo lo vivieron cada una de las partes, tiene que ver con el plebiscito, que no era un elemento estrictamente indispensable en términos legales, pero que decidió hacer este ejercicio. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué significó aquello? Tengo que decirles que las FARC me dijeron, como mucha gente, no se meta a un plebiscito. Eso puede salir mal. Yo le había prometido al pueblo colombiano que cualquier acuerdo lo consultaría con el pueblo colombiano, entre otras cosas para calmar los ánimos, porque el proceso, cuando iniciamos el proceso, los enemigos del proceso comenzaron a decir toda clase de barbaridades sobre qué iba a suceder en el proceso. Entonces, para calmar los ánimos, dije, no se preocupen que esto que yo voy a negociar lo voy a someter a un referendo o a un plebiscito. Cuando perdimos el plebiscito, nunca me imaginé que lo íbamos a perder, nunca se me pasó por la imaginación. La primera reacción fue aceptar el resultado. Fueron 50.000 votos, una diferencia de menos del 0,5%. Y mucha gente me dijo, no acepte ese resultado por dos razones. Primero, porque el huracán Matthew había pasado por Colombia. Generalmente los huracanes pasan por el norte de Colombia, no tocan a Colombia, pero este pasó por Colombia e inundó todo el Caribe, que era la región más favorable al proceso de paz. Perdimos 4 millones de votos. Por otro lado, había una serie de informaciones sobre la cantidad de lo que ahora llaman hechos alternativos, los fake news que se han generado a través del proceso, pero dije no, aquí hay que aceptar las reglas de juego de la democracia, y lo primero que hice fue aceptar que perdimos el plebiscito. Pero afortunadamente la Corte Constitucional, cuando aprobó el plebiscito, porque el plebiscito no es una figura que está dentro de nuestra Constitución, no es una figura normal, tuvimos que pasar una ley y la Corte tuvo que darle su bendición a ese plebiscito. Había establecido que si llegábamos a perder el plebiscito podíamos renegociar el acuerdo, pero no podíamos volver a hacer otro plebiscito, sino tendríamos que utilizar
los procedimientos que estaban establecidos en nuestra Constitución, que es ir al Congreso y someter el acuerdo al Congreso y el Congreso lo somete a la Corte Constitucional. Y eso fue lo que hicimos. Llamamos a los del no, los sentamos a negociar. Yo también tengo que reconocer a las FARC que fueron muy generosos en aceptar esa renegociación de 59 puntos que los voceros del no pusieron sobre la mesa. Les aceptamos 57, fue un nuevo acuerdo y lo sometimos al Congreso y el Congreso lo aprobó por abrumadora mayoría. O sea que todo esto que están diciendo y que siguen diciendo que yo me burlé de la democracia, de la Constitución, de las leyes, es falso. Todo lo contrario, lo que hice fue usar la ley, usar la Constitución y usar los fallos de la Corte para poder renegociar un nuevo acuerdo. Y eso fue lo que hicimos, y yo creo que a la larga nos fue mejor, porque pudimos renegociar el acuerdo y tener más apoyo. Por ejemplo, un ejemplo concreto, nosotros teníamos un procurador que era de extrema derecha, y había dicho en un capítulo que está en el acuerdo, el capítulo de género que hemos acordado con las FARC, para darle a la mujer víctima cierta preponderancia en el posconflicto, porque las mujeres son las más víctimas de las víctimas en las guerras. Entonces queríamos en cierta forma darle a la mujer un papel preponderante en el posconflicto. Pues este procurador dijo, en ese acuerdo, en ese capítulo de género, está escondido una ideología malvada que se llama la ideología de género, que va a acabar con las familias colombianas. Y comenzaron los curas y los pastores evangélicos por el país entero a decir voten no. Una semana antes del plebiscito llegaron a decirme, oiga, todos los curas y todos los pastores están diciendo a la gente que vote no. Y efectivamente mucha gente votó no. El 35%, de acuerdo a unas encuestas que hicimos, votaron no por eso. Pero en la renegociación, cuando yo los llamé y cogí mi esfero y le dije a uno de los obispos, mire, cambien lo que ustedes quieran de los acuerdos para que ustedes queden satisfechos de que aquí no hay ninguna ideología de género. Aquí lo que estamos es privilegiando a las mujeres víctimas. Me devolvieron el esfero y me dijeron, palabras más, palabras menos, presidente Santos, no necesitamos cambiar nada, queremos pedirle disculpas. Nosotros le creímos a ese procurador y no nos habíamos leído los acuerdos. No hay que cambiar absolutamente nada. Ese fue parte de ese plebiscito, pero yo creo que al final salimos mejor. Hemos conversado con Rodrigo y con Juan Manuel esta tarde, y en esa conversación pregunté, y lo vuelvo a hacer ahora, Rodrigo, sobre los momentos en donde las FARC se atravesaron, bueno, se cruzaron con realidades como el narcotráfico. Y creo que es importante volver a este punto ahora en esta charla, porque no se puede entender un fenómeno de estas décadas sin este componente, y me gustaría que lo contara aquí. Bueno, no me vas a hablar del plebiscito. Bueno, como lo explicó también Santos, que decía que ya estaba dando por palomeado. No, yo le... Sí. Pero bueno, venga el plebiscito y luego el narcotráfico. Yo creo que sí, pues, venga. este escenario no es para controvertir, yo creo que es para hacer balance y aprender. Y a mí me alegra que el presidente pues, reconozca de que en su momento se lo advertimos nosotros, le dijimos que era un riesgo sumamente grande el plebiscito, que eso era muy difícil, pero además en las circunstancias es que la desconfianza, yo no sé, presidente, en qué momento se logra, me dice usted, en qué momento de verdad comienza a confiar en nosotros, porque es que a nosotros no nos debe hacer campaña. Iniciamos un proceso de pedagogía de paz, y a raíz de un evento que se dio por allá donde fue mucha gente, lo que llamaba un sitio que llama El Conejo, entonces fue mucha gente, entonces eso como que asustó, y a partir de ahí nos suspendieron a nosotros la posibilidad de seguir haciendo pedagogía.
Y en el caso del plebiscito, pues nos quedamos, claro, autocríticamente incluso lo reconocemos internamente de que nos faltó haber movido nuestra gente, nuestras bases en función de eso. Porque es que los otros sí se movieron. Y yo quiero contar una anécdota a propósito de eso. En uno de los encuentros que tuvimos en Cartagena, que nos ubicaron en una finca de las campestres cerca de Cartagena, ahí pues nos reunimos con los empleados, como unos 17, 20. Ahí estaba Carlos Antonio, sí, como 17, 20 los empleados ahí, y entonces contamos quiénes éramos y en qué andábamos. Y la primera reacción fue pedirnos disculpas, porque han votado por el no. Porque ellos estaban convencidos que si ganaba el sí, iban a perder el empleo. Para que vean ustedes el nivel de propaganda que se realizó en ese sentido. Bueno, el tema del narcotráfico, creo que en México lo entienden mucho mejor. No cantamos malas rancheras, Sí. pero sí. ¿Ah? No cantamos malas rancheras, claro. Sí, es un fenómeno fruto de este tipo de sociedades que tenemos, es fruto de esta sociedad capitalista que le enseña a la gente es que hay que echar para adelante por encima de lo que sea, independientemente de lo que sea. Y es un fenómeno que comenzó a aparecer en Colombia hace muchos años. Pero cuando la FARC surge en 1924, no surge en medio del fenómeno del narcotráfico. La FARC surge levantando unas banderas, un programa, el programa agrario de los guerrilleros. Y es por allá en el año 80-82 que nos encontramos con el narcotráfico. Incluso nosotros teníamos una posición radical de revolucionarios frente al tema del narcotráfico. Y pues aprovecho y cuento una anécdota. Yo ingresé a las FARC en el año 76. Y en ese año, mi primera misión, la misión de todo guerrillero era salir a las masas, a misiones en las masas. Y yo me puse todo contento en la primera misión a las masas, acompañé a un camarada de experiencia, yo era un novato. Y lo acompañé a una región que llama el Pato, en el Alto Pato. No sabía cuál era la misión, la llevaba él, nos fuimos de casa en casa, hablando con la gente, conversando, íbamos bien de civil, hasta que llegamos a una finca de un dirigente del Pato. Y me dijo, la misión nuestra es encontrar aquí unas matas de marihuana que tiene este señor sembradas en la finca. Y sí, recorrimos toda la finca hasta que encontramos 2 matas habían de marihuana. Las arrancamos, las cogimos y las llevamos a la casa y en el corredor, se les tiraron ahí en el corredor de la casa y la charla que ese compañero le dio, a mí yo sufría la charla que le dio sobre moral y sobre que eso no se debía hacer, lo que significaba, etcétera, etcétera. Eso fue la primera aprendizaje y es lo que hacíamos. Cuando nos encontramos con los primeros cultivos de coca en las regiones donde andábamos, se arrancaba la coca, la marihuana igualmente. Y es ya en la 7ª conferencia cuando se aboca en una discusión colectiva de ver ese fenómeno, de que era un fenómeno económico-social, que si nosotros seguíamos con esa política, pues nos íbamos a quedar sin apoyo. Y ahí se hace un análisis, primero pues desde el punto de vista también financiero, de que eso daba plata, de que ahí había plata, y de que no podíamos seguir en esa campaña porque nos íbamos a quedar sin masas, y se define una política frente a los campesinos, de insistirle, de educarlos para que trataran de aprovechar ese cuarto de hora en función de mejorar su nivel de vida. Y comenzamos una campaña de impuestación a los narcotraficantes. Es en esa conferencia donde se define con claridad, incluso planteando de que el campesino era el que menos debíamos afectar en el sentido de la impuestación. Y comenzamos a partir de ahí a impuestar toda la actividad que tenía el narcotráfico. Y es más, en algún momento se pensó que ahí íbamos a encontrar las finanzas para hacer la revolución en Colombia. Y nos estrellamos. Nos dimos cuenta desde el principio que la actividad del narcotráfico como tal es incompatible desde todo punto de vista con el ser revolucionario. El revolucionario que se mete en la actividad del narcotráfico se pierde. Y perdimos el desarrollo de eso cuando habían compañeros mandos nuestros que bajaban la actividad ideológica con sus combatientes. Esos combatientes absorbían el narcotráfico.
Y la dinámica de esa relación también nos generó a ver relaciones perversas que nos hizo perder a mucha gente. Y puedo contar anécdotas como esta, por ejemplo. ¿Qué hacían los compañeros? Al que se le daba la tarea, usted, el encargado de cobrar el impuesto, apareció el narcotraficante por la zona comprando, venga para acá, ¿cuántos kilos lleva? Entonces, por cada kilo es tanto. Ahí se establecen, somos seres humanos, se establece una relación y comienza a conversar, y usted quién es, y usted dónde vive, y su familia, etc. Y bueno, ahí conversando, no, mi mamá vive en Villavicencio, y qué tal, y de pronto le da datos. Al próximo viaje viene el personaje y le dice al guerrillero, hombre, fui donde su mamá, saludos y le mandan. No, como está viviendo la pobre vieja. Yo le dejé para un mercado, le ayudamos en esto, etc. Iban haciéndole favores a la gente nuestra. Favores que después a la larga iban a cobrar, y había gente que se dejaba meter en eso, y a la larga compañeros que perdimos. Y es larga la lista de combatientes y de mandos que perdimos en eso, que los asimilaban. Es decir, nosotros, y lo hemos negado, y a mí me dicen, ¿usted por qué es tan cínico? No, yo tengo la certeza, la organización como tal, como FARC, nunca estuvo involucrada en el narcotráfico, nunca fuimos lo que se dice un cartel de narcotráfico, porque no hubiéramos necesitado este proceso para dejar de existir, y no habría acuerdos ni nada de ese tipo si hubiéramos sido narcotraficantes, porque además son visiones del mundo completamente distintas. Uno estaba en la FARC, no recibía 5 centavos de sueldo. El narcotraficante está en su actividad para enriquecerse y para lo que ellos llaman, entre comillas, vida buena. Nosotros era una vida de austeridad y de sacrificio todo el tiempo. Sobre el narcotráfico yo quisiera decir lo siguiente. Cuando elaboramos la agenda, que fue un periodo de casi 2 años secreto y fue muy interesante, yo desde ese momento tenía muy claro que ese tema teníamos que incluirlo dentro de la agenda. Las FARC siempre se resistió con un argumento válido. Decía, si nosotros aceptamos incluir ese tema, nos estamos en cierta forma autoincriminando, porque van a decir, ve, ustedes sí tenían control sobre el negocio y Estados Unidos nos va a acusar y nos va a extraditar. Pero yo insistí, ese tema es un tema crucial, porque esa flecha venenosa del narcotráfico ha atravesado todo en el país durante los últimos 40 años, y la violencia toda, incluyendo la violencia guerrillera, se ha nutrido del narcotráfico, y tenemos que encontrarle una solución. Lo que salió del acuerdo es una solución para los cultivos ilícitos, para darle a los campesinos una alternativa. Ningún campesino va a dejar que sus hijos se mueran de hambre si no les dan una alternativa, y si no hay alternativa van a continuar sembrando coca, como lo han hecho durante los últimos 30 años. Colombia ha ensayado todo, hemos asperjado, hemos erradicado. Y yo les voy a confesar algo que no lo he dicho nunca en público. En ese acercamiento al tema del narcotráfico, yo soy un convencido de que la única solución a largo plazo, porque la guerra contra las drogas se decretó en Naciones Unidas hace más de 45 años, y hoy voy a utilizar una frase que le aprendí a Mario Vargas Llosa: hoy no estamos mejor que cuando estábamos peor en materia de la guerra contra el narcotráfico. La única solución de fondo es eliminar la prohibición. No hay otra solución. Y quiero traer a colación una anécdota, ya que estamos en la Feria del Libro. La última biografía de Churchill, de un historiador que se llama Andrew Roberts, tiene una anécdota. Churchill llegó a Estados Unidos, a California por Canadá, en la época de la prohibición, y como todos sabemos, a Churchill le gustaba pues tomarse sus tragos, y llegó y pidió un trago. Oh no, señor Churchill, eso aquí está prohibido.
Y con ese sentido del humor, Churchill dijo: ¿qué país más extraño este?, refiriéndose a los Estados Unidos. Esas utilidades fabulosas que se generan de la venta de los licores se las entregan a las mafias. En mi país se la entregamos al fisco. Eso resume lo que sería la solución. Pero yo iba a proponerle eso a las FARC, que nos fuéramos por ese camino radical de eliminar la prohibición. Sin embargo, mucha gente sensata me dijo: eso es demasiado radical en este momento y usted puede perder el apoyo de la comunidad internacional. Y por eso nos fuimos por la segunda opción, que fue darle a los campesinos una alternativa. Este proceso evidentemente ha sido, bueno, como dice el libro, el largo camino para acabar el conflicto con la guerrilla más antigua del mundo. Pues se contó con una oposición muy fuerte, un país dividido, un país polarizado, un país confrontado con este propio proceso. Un factor importante de nombre Álvaro Uribe, ¿de acuerdo? Álvaro Uribe es un factor. ¿Qué me dice del Timochenko? ¿Qué papel ha jugado el expresidente colombiano en el antes, durante e imaginemos el después? Bueno, lo primero es que en esa ofensiva que lanzó contra el movimiento revolucionario y el movimiento popular, contra el movimiento armado y también contra los líderes sociales que inició Álvaro Uribe durante su gobierno, semejante ofensiva que no tiene antecedentes en la historia de América Latina, llevó a una palabra que yo no gustaba de utilizar, pero que he ido aprendiendo a utilizarla: a degradar la confrontación, porque fue de verdad una guerra a muerte y sin cuartel, donde se utilizaron todos los instrumentos, toda la guerra sucia, todas las cochinadas más grandes que puedan pensar en función de acabar el adversario, que lo hicieron contra nosotros. Obligar a madres de guerrilleros a mandarles regalos que iban con chips de localización, por ejemplo, donde además, pues de morir el grupo donde estaba el muchacho, también se ponía en riesgo el muchacho. Incluso tenemos la historia de un comandante nuestro que murió fruto de un chip que le envió su propio hijo. Historias muy terribles. Una degradación de la guerra que pues necesariamente pues también de este lado pues se fue dando, porque después del 2000 y en toda esa etapa del famoso Plan Patriota, Plan Colombia, Plan Patriota, la dirección nunca se pudo reunir. Ese fue uno de los grandes problemas que nosotros tuvimos en la conducción en esos momentos, fruto de la misma confrontación. Nunca nosotros, el secretariado se volvió a reunir en La Habana, en medio del proceso, logramos reunirnos y ya éramos completamente distintos. Ya el antiguo secretariado no estaba sino Iván Márquez y mi persona, después de 15 años. Y la dirección del Estado Mayor menos se ha podido reunir. Y la gran mayoría de las áreas, toda esa rutina que teníamos nosotros de cursos, que eran cursos permanentes, ya era sumamente difícil y complejo, y todo eso también trajo en nuestras filas una serie de descomposición, fruto de la pérdida del nivel ideológico de nuestra gente. La confrontación también llevó a que murieran muchos mandos. Yo ya que aquí en este escenario pueden encontrar historias, en La Habana yo me reuní con Romaña, muy conocido. Él lo conocí, es muy jovencito, incluso fui el que me lo llevé para el bloque oriental cuando armamos ese bloque oriental, y sus primeras tareas fue de radista, era muy buen radista. Pero tenía cierta confianza con él y nos sentamos a hablar y yo le pregunté: hombre, ¿por qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en el bloque oriental cuando se sabe que se han hecho estas y estas cosas que van en contravía de la línea y de la ética nuestra, de las FARC? ¿Qué pasó? Acuerde con el mono los principios que nosotros vivíamos peleando por inculcarle a todos ustedes. Y él me lo explicó gráficamente, me dijo: vea, en tal época, en tal parte, nos enfrentamos 800, no sé cuántos guerrilleros contra una brigada móvil.
y prácticamente acabamos la brigada. Se recuperaron cantidad de fusiles, ametralladoras, etcétera, etcétera. Balance final, propias tropas, 50 y pico muertos. ¿Y quiénes son? Los mejores, los principales mandos. Entonces, ¿quiénes subían? Muchachos que apenas venían empezando, y eso a nosotros nos trajo pues muchos problemas, que fruto de esa imposibilidad de los cursos y las reuniones, pues se fue, ahí sí acepto la palabra, degradando. Todo eso se dio entonces, claro, con el presidente Uribe fue porque esas cosas son difíciles de asimilar en medio de la... Es válida la confrontación, pero sin esas cochinadas que nos hacían. Pero bueno, lo que sí es que al final de su mandato, ya el presidente creo que lo ha dicho varias veces, al final de su mandato él nos buscó. Es más, estuvo a punto de haber despeje de la zona de Pradera y Florida que se plantea por parte nuestra para discutir el tema del intercambio humanitario, pero creo que fue el presidente Santos que le dijo que eso por ahí no. No sé si era cierto esa historia, esa parte, si es cierto o no es cierto. Mire, yo no me quiero referir al presidente Uribe. Lo único que yo quisiera decir es que si hice la paz con Odío Londoño, ¿cómo no vamos a poder hacer la paz con Uribe? ¿Qué es lo que a mi país le conviene? La polarización en cualquier país lo que hace es generar un ambiente muy difícil para poder gobernar. Parte de los problemas en el mundo hoy en día se debe a la polarización, populismos de derecha, populismos de izquierda, y para tener un campo fértil para la transacción, que es el arte de la política, además, se requiere entendimientos, y ojalá que en mi país esos entendimientos se den, como se dieron con las FARC. Y creo que eso es lo que le conviene a Colombia, lo conviene a América Latina y a muchos países del mundo hoy en día. ¿Interpretamos esto como un llamado a Uribe? ¿Interpretamos esto como un llamado desde Guadalajara a Uribe? Yo muchas veces le mandé decir por intermedio inclusive de mi señora que está aquí presente, con la señora de Uribe, empresarios, mire, deje esa posición tan radical en contra del gobierno. Bueno, el gobierno está bien, eso es la oposición, pero en contra del proceso. Si usted mismo quiso hacer la paz, ¿por qué está tan empeñado en atacar con cualquier tipo de argumento generalmente no válido un proceso que le conviene a todo el mundo? La explicación que nos damos muchos es porque eso le convenía políticamente, pero esa conveniencia política era muy malo y sigue siendo muy malo para el país. De manera que ese llamado a Uribe no es de hoy, es hace mucho tiempo, en todas las formas, pero ahí sí, como dicen, para bailar se necesitan dos. Sí, yo quería complementar que en el medio del desarrollo de este proceso, para nosotros era claro la necesidad de que el presidente Uribe y el sector que él representa se involucraran en el proceso de paz. Y hicimos el esfuerzo por todas, yo le mandé 2 cartas públicas, pero además también mensajes a través de emisarios, pero nunca fue posible que se involucrara y nosotros consideramos. Es más, lo que estamos viviendo en Colombia en ese momento es fruto de que ese sector no se involucró en el proceso de paz. Por eso es muy importante lo que está gestando ahora en Colombia, que la gente está haciendo suyo estos acuerdos, que ya no son de las FARC, que ya son un patrimonio de la gente y están a través de la movilización y la lucha haciendo de que el gobierno cumpla en su integridad los acuerdos que ya son del pueblo colombiano. Conversé con el senador Iván Cepeda hace ratito y le preguntaba sobre lo que hoy está ocurriendo en Colombia, una fuerza social que ha irrumpido como en otros lugares de América Latina. Hoy estamos viviendo un quiebre hacia algún lado y Colombia está en un momento sumamente importante. Les pregunto a ambos cómo leen este momento, y le preguntaba al senador sobre cuáles eran los elementos que se están planteando en las protestas, en las manifestaciones, y bueno, me hacía un recuento de ello y me decía, uno de los puntos es la paz.
uno de los puntos que piden, sobre todo, bueno, fundamentalmente es un movimiento juvenil, es un movimiento de mucha fuerza joven, y está la palabra paz como un elemento reivindicativo. ¿Cómo entienden esta Colombia de fin 2019, doctor? Pues mire, Colombia no es la excepción en América Latina y en el mundo sobre un fenómeno que estamos viendo, producto de una serie de factores, por ejemplo, la inequidad. Toda América Latina tiene ese problema de inequidad. La corrupción, que ha generado una reacción en la población como la que hemos visto en muchos países. Un fenómeno que también ha sucedido, que es interesante y que hay que ver cómo se canaliza mejor. Todos los países que hoy están protestando tuvieron dos fenómenos: una baja muy importante en el índice de pobreza y un aumento muy importante en el índice de la población que entra a la educación superior. ¿Eso qué produce? Produce una multiplicación de las expectativas de la gente, que comienza a demandar. Los que estaban pobres y estaban resignados a ser pobres no protestaban, salen de la pobreza y sus expectativas crecen geométricamente, y los estados no tienen la capacidad para suplir esa demanda, y comienza una protesta y una demanda por mejores servicios, mejor salud, mejor educación, el tema del medio ambiente. Aparte de eso, cada país tiene motivos especiales, condiciones especiales a cada país. En Chile puede ser que la Constitución fue impuesta por Pinochet y eso dejó una herida desde ese momento que fue creciendo. En el caso colombiano hay un fenómeno muy interesante. Antes la gente salía a protestar en contra de las FARC, en contra de la guerra, en contra de los secuestros, en contra de las tomas de las poblaciones. Y ahora por primera vez se está saliendo a protestar, como en cualquier democracia, por mejor educación, por mejor salud, por mejores políticas de medio ambiente. O sea que ese cambio en Colombia se dio. Antes no salían a protestar porque inmediatamente los satanizaban como parte del terrorismo, y eso ha cambiado. Y eso hoy es un fenómeno en Colombia muy importante. Y se agrega a lo que dice Rodrigo, que es cierto, lo que dice el senador Cepeda. La gente se dio cuenta que era mejor vivir en paz que vivir en guerra, y le está exigiendo al gobierno más voluntad, más efectividad, que lo que dice el presidente, porque el presidente lo dice, se traduzca en hechos, en donde debe traducirse el cumplimiento de los acuerdos. Y ahí hay una oportunidad de oro para el presidente de Colombia en este momento, porque casi que sería gratis. La plata se le dejó. Hay un sistema contable que se llama las vigencias futuras, que están ahí. Si él se compromete a cumplir los acuerdos como dice que los quiere cumplir, a no cambiarlos, o si los cambia, que sea de común acuerdo para mejorarlos. Nadie quiere impedir que se mejoren los acuerdos. Y por ejemplo, llama a las fuerzas políticas a negociar dos puntos: la reforma rural integral y la reforma política. Eso apacigua el 80% de los que están saliendo a las calles a protestar. Ahí hay una oportunidad, ojalá la atienda, y eso es lo que está viviendo hoy día Colombia. ¿Cómo lo usted, Rodrigo? Desde que estuvimos buscando en distintos momentos la posibilidad del acuerdo de paz, cuando estábamos dirigidos y orientados por Jacobo Arenas y Manuel Marulanda, Jacobo siempre lo decía cuando estaba en medio de los procesos, que lo que se buscaba era abrir, lo que utilizaba esa frase de las grandes alamedas, por donde fluya la lucha de masas, la lucha del pueblo por mejorar condiciones de vida. Cuando debatíamos entre nosotros en La Habana el desarrollo del proceso y los peligros que veíamos
los entrampamientos que aparentemente aparecían en algunos de las discusiones de los puntos. Siempre lo dijimos y lo reiteramos más de una vez: este acuerdo no se va a cumplir por el hecho de que llegue la firma del presidente y del jefe de la FARC. Este acuerdo, para que se haga realidad, es necesario que lo asuman como suyo las grandes mayorías de colombianos. Y eso es lo que estamos logrando ahora. Eso es lo que, a partir de haberse acabado la confrontación con nosotros, que era la fundamental, la que se sentía en el país, la gente lo está haciendo y está entendiendo que ahí en ese acuerdo están las bases mínimas, están las semillas para comenzar a construir una Colombia distinta, donde se le dé participación a las grandes mayorías en las decisiones estratégicas del Estado, donde además pues el tema de la tierra, que siempre estuvo como generador del conflicto y se mantiene como generadora todavía de ese conflicto que todavía no ha terminado del todo, se logre entrar a resolver. No es la revolución por contrato, que era la discusión que hacíamos con Alberto, con algunos compañeros, porque claro, cuando arrancamos, la propuesta nuestra fue la agenda del Caguán. La agenda del Caguán era una agenda pues casi que para transformar el Estado. Y claro, ahora uno entiende ya con el tiempo, porque lo escribió en su libro el expresidente Pastrana, es lo que estaba ganando tiempo para después hacer lo que nos hizo. Entonces poco le importaba firmar lo que fuera. Y claro, con esa agenda llegamos a las conversaciones secretas y hasta que nos pusimos de acuerdo en la que la final fue la base para la discusión, que algunos compañeros de la discusión decían que era una agenda religiosa. Entonces, esto que estamos viendo, yo en lo personal me siento muy satisfecho, porque uno a veces piensa, con todo lo que pasa, el asesinato de nuestros compañeros, el asesinato de líderes sociales, las medidas económicas y todo lo que está haciendo este gobierno, por ejemplo, el tema agrario va en contravía de lo acordado en La Habana. Sobre el tema de la reforma política no hay absolutamente nada, a no ser el estatuto de la oposición, que eso fue un logro de la Constitución del 91 y que gracias al acuerdo de La Habana logramos que se plasmara en la realidad. Entonces uno dice, ¿sería que nos equivocamos? ¿Será que cometimos un error gravísimo, histórico? Y cuando uno ve a la gente en las cacerolas, a la gente marchando, y en especial la juventud, el recibimiento que yo he tenido en escenarios en las universidades. Hace poco estuve en la Universidad del Cauca y salí sumamente conmovido e impresionado de la cantidad de mujeres y hombres jóvenes dispuestos a jugársele haciendo suyo eso que logramos acordar en La Habana. No fue la revolución, pero es el inicio de las posibilidades de comenzar una transformación de la sociedad colombiana. Tremenda pregunta. ¿Será que nos equivocamos? Pues algunos pensaron que sí y se regresaron. ¿Son muchos? No, eso es un número muy pequeño, insignificante. Y ahora que incluso es que no pagan ni hablar de eso, en medio de toda esa situación, nadie habla de eso. ¿Quién va a ir a decirle a la gente que se está moviendo? Yo estuve en la movilización de Medellín el 21, fueron 7 horas, casi me sacan de cansancio. Fueron 7 horas y marché al lado de los estudiantes, estuve con la barra del Nacional de Medellín que marcharon juntas. Y la alegría, yo decía, ¿a qué hora se acaba la alegría de estos muchachos? Brinquen, bailen, griten. Y no, esto no tiene reversa. ¿Cómo les va uno a decir, oiga muchachos, vamos a la segunda Marquetalia? Lo linchan. El tema de la justicia, la mencionó Juan Manuel al principio. Creo que es importante preguntar sobre la enorme dificultad de implementar los acuerdos. Desde luego fue complicadísimo y todo lo que han contado aquí para llegar a estos acuerdos y a esto que ya tiene juridicidad, digamos, ¿no? Estos acuerdos ya que son obligatorios por mandato de ley. Ponerlos en práctica es muy complicado y pregunto sobre el tema de la justicia, porque aquí ha corrido demasiada sangre, porque aquí hay demasiados agravios históricos, secuestros, asesinatos, paramilitares,
en fin, todo el conjunto de cosas que han ocurrido en Colombia a lo largo de los años. Doctor Santos, cuéntenos de esto que usted ha llamado justicia transicional, ¿de qué está hecho el mapa, la ruta para el tema de la justicia? Este acuerdo es el primer acuerdo que se hace bajo el paraguas del Estatuto de Roma. Y la justicia transicional está en el Estatuto de Roma como una justicia aceptada por la comunidad internacional. Y ese tipo de justicia es muy difícil que la gente común y corriente la entienda. Nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de justicia, una justicia punitiva, no una justicia restaurativa y reparadora de los derechos de las víctimas. Entonces, cuando los máximos responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, no van a la cárcel durante X número de años, mucha gente dice, pero aquí hay impunidad. No, aquí no hay ninguna impunidad. Aquí hay una justicia diferente, con sanciones diferentes, siempre y cuando, por ejemplo, digan la verdad. Reparen las víctimas, pero no yendo a la cárcel, sino en otra forma. Entonces no es que haya impunidad, es que la justicia es diferente. Y la justicia transicional que negociamos fue una justicia muy elaborada, que después, con esa tradición que tenemos nosotros, herencia de los españoles, de los incisos, de los artículos, de los procedimientos, establecimos una justicia demasiado, diría yo, sofisticada, y por eso pues, se demora en producir resultados, pero ahí está, y está trabajando, y hay que apoyarla, porque es la columna vertebral de los acuerdos, y es un ejemplo para otros acuerdos hacia el futuro. El mundo entero está vigilante de qué pasa con la justicia transicional, y yo lo que espero es que muy pronto esa justicia comience a dar resultados para demostrar que no va a haber todos los culpables van a estar sancionados, pero los máximos responsables por lo menos van a ser juzgados y sancionados de acuerdo a sus crímenes y de acuerdo a los parámetros de la justicia transicional. Esto es algo nuevo. En esto estamos, como dice la canción, haciendo camino al andar, pero es un camino muy interesante porque es otro tipo de justicia, y eso es lo que estamos aplicando con las dificultades normales de algo tan ambicioso y tan grabado. ¿Qué esperarían ustedes de este tema, Rodrigo? Pues recordar un poco cómo llegamos ahí, porque fue un tema sumamente duro y complejo en la discusión en la mesa, porque el planteamiento del gobierno es cárcel y para los máximos responsables. Entonces dijimos, bueno, pues eso lo podemos aceptar, pero nos vamos todos, los de lado y lado. Y estábamos en un proceso de negociación, de concertación, de llegar a un acuerdo. No estábamos frente a un Estado derrotado, ni tampoco estaba frente a una guerrilla derrotada. Que estamos golpeados, sí, pero el Estado también estaba golpeado. Los hospitales militares nunca tenían cupo para la cantidad de heridos que permanentemente vivían llegando. Hoy, uno de los grandes logros es que en los hospitales militares sobran camas. Entonces eso era un círculo vicioso en que era debata y debata y debata, hasta que el presidente me solicita que hable con... Yo no era negociador, yo estaba por fuera de la mesa, pero me solicita que hable con el doctor de la calle, el jefe de la delegación colombiana. Hablamos y no encontramos solución. Incluso él me dijo, es que yo como, si yo fuera revolucionario, le doy la razón. Entonces no encontramos, hasta que entonces el presidente me solicita que hable con su hermano, Enrique. Y ahí es donde nos sentamos a hablar, a conversar, y hable. Estábamos en una coyuntura muy difícil en el momento, que estaban los soldados que murieron en Cauca, en Buenos Aires, Cauca. La situación estaba bastante tensa.
Y bueno, converse, de pronto me dice, hombre, ¿y por qué no planteamos hacer una subcomisión? 3 de ustedes y 3 del Estado, del gobierno, para que le presenten una propuesta a la mesa. Y yo, sin pensarlo 2 veces, le dije, listo, yo solamente pongo una condición, que no se veten nombres. Y nosotros le vetamos nombres a los que proponga el gobierno y el gobierno nos vaya a vetar los nuestros. Y ahí es donde se conforma esa subcomisión que inicia todo un trabajo. ¿Dónde estaban? Pues 3 compañeros que designamos nosotros, que jugó un papel muy importante, que ahora se lo quieren cobrar a Enrique Santiago, ahora secretario del Partido Comunista de España, es que llama, el compañero Diego Martínez y el doctor Álvaro Leiva. Y de parte del gobierno, no recuerdo bien los nombres, pero sí me acuerdo bien que había un gringo representante, decíamos nosotros, del Consejo de Estado ahí. O sea, ahí, si algo pasó, que se le fueron la luz, se ve que el gringo se durmió. No, pero el gringo estaba ahí, se llama Douglas Castle. Lo puse ahí porque este acuerdo tiene como uno de sus pilares los derechos humanos. Entonces es un acuerdo que en el fondo lo que está buscando es que los derechos de las víctimas se respeten. Y siempre dijimos que este acuerdo tenía que enmarcarse dentro del derecho internacional. Y yo traje a este gringo, que es un experto en derechos humanos y derecho internacional, para que simplemente vigilara que nada de lo que saliera de esas conversaciones fuera contrario al derecho internacional y a los derechos humanos. Y creo que jugó un papel muy importante porque lo que salió respeta esos principios. Sí, me permita. Y entonces comienza la comisión a trabajar y es un plazo, pues llevamos más de un año discutiendo el tema, si no estoy mal, y en 2 meses presentan la propuesta, que es un sistema, que no solamente la G, es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que comprende la G, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en medio del conflicto, la comisión de la verdad, entre otras. Eso, yo recuerdo cuando me presentan la propuesta, conmigo duró 2 días reunido Enrique Santiago convenciéndome de las bondades, porque uno se hace muchas preguntas, claro, hay muchos riesgos, porque nosotros no íbamos a hacer un acuerdo para irnos para la cárcel, no estábamos vencidos. Entonces ¿cuál fue el acuerdo? Hagamos, primero, la naturaleza de todo esto tiene que ser la paz de Colombia. Toda decisión que tome, garantizar la paz de Colombia. Decisiones que tomen, que no garanticen la paz en Colombia, no nos sirven. Y segundo, pues sobre la columna vertebral de todo eso, la verdad, que es lo que a algunos no les gusta. Nosotros sí lo acordamos, lo defendimos en La Habana y ya hemos estado compareciendo en la jurisdicción especial frente a varios temas. Hemos ido a distintas reuniones con la Comisión de la Verdad, nos hemos enfrentado a víctimas y quienes mejores reciben y aplauden y le dan a uno, le insuflan a uno optimismo y ánimo son las víctimas, independientemente del lado que sean, incluso de la gente que fue afectada por nosotros, que es la minoría dentro del universo de víctimas que hay fruto del conflicto. Pero una sola víctima merece el reconocimiento y merece el arrepentimiento y merece pedirle perdón. No sé si habrá oportunidad, porque ya no supe si la vida de pasar el micrófono a 2 o 3 personas. Pero antes de eso, yo quisiera saber... Sí, venga. Me preguntan mucho, Carmen también lo hizo, ¿cómo fue el primer encuentro entre Timochenko y yo? El primer encuentro fue en La Habana, 23 de septiembre del 2015. Y de pronto llega él y Raúl Castro nos deja solos. Se va y nos deja solos. Y estábamos sentados. Él venía enfermo, tenía dengue, creo. Salí del campamento con dengue. Entonces, yo le dije, mire Timochenko, usted y yo que nos hemos tratado de matar mutuamente durante tantos años, a partir de hoy tenemos que
ser conscientes de que estamos en el mismo barco, navegando en la misma dirección que es la paz de Colombia. Va a ser difícil, nos van a atacar por todos lados, pero hay que mantenerse en ese barco y remar muy duro en esa dirección de la paz. Creo que así ha sido. Hoy le compré un regalo a su hijo que se llama En un mismo barco, para que usted le enseñe a leer con esto. ¿Nos cuenta de esto? No, que a mí me hablan de mi hijo y eso me quiebra. Porque hay compromiso, como cuando él esté grande, ojalá se viera una Colombia en paz y que pues pueda tener orgullo de que lo que yo hice, incluso los efectos negativos que trajo esa lucha en la sociedad colombiana, pues sean posibles de perdonar por el mismo. Así que tendríamos que terminar con esto, pero ya había yo comentado que si alguien quisiera hacer un cuestionamiento, pregunta, reflexión, adelante. Sin micrófono, a capela. El papel de los cubanos y de los noruegos. Venga. Un papel fundamental, importantísimo. No tengo sino agradecimientos con los cubanos y con los noruegos, porque sirvieron de garantes del proceso, junto con Chile y con Venezuela. Pero Noruega y Cuba fueron de una inmensa generosidad, contribuyeron enormemente y pues tengo que decirlo, me parece un error no respetar los protocolos y poner a Noruega y a Cuba en una situación tan difícil como es tener que respetar los protocolos y por otro lado que les exijan que no los respeten. O sea, en resumidas cuentas, total agradecimiento porque hicieron un papel muy importante. Yo creo que en todo lo que acordamos siempre tuvimos presente toda la gente que por la razón del conflicto le tocó irse a vivir fuera de Colombia. Siempre los hemos tenido ahí y estamos haciendo todo un trabajo en función de eso para que a partir de la misma justicia especial para la paz se involucren en eso. No, como dicen, tomo atenta nota de esa. Yo no entiendo por qué no están devolviéndose. Si tienen problemas con la justicia y es producto del conflicto armado, perfectamente pueden ir a la justicia transicional y si no han cometido ningún crimen de lesa humanidad o de esto, inmediatamente quedan amnistiados. Si son miembros de las FARC. Si no son miembros de las FARC, pues habría que ir a ver qué tipo de solución jurídica, pero lo que le quiero decir es que no debe haber ningún motivo para que los que quieran regresar, regresen.
Yo quisiera un mensaje de cada uno de ustedes para las personas que en este momento en Colombia están marchando y ya llevan tantos días marchando. ¿Qué les dirían ustedes a nuestros compatriotas? En la línea de que toqué el tema antes, nuestro respaldo, que estamos con ellos, que no desfallezcan, que ese es el camino y que seguro vamos a alcanzar el objetivo. La protesta sin violencia es un derecho que debe tener cualquier colombiano y que la puedan ejercer cuando quieran. Entramos en la recta final. Esta última pregunta. Gracias. Perdón, con todo respeto al Premio Nobel colombiano, que ha hecho una labor impresionante junto con las FARC para lograr la fraternidad en Colombia.